sistema de bienestar integral UNADISTA tenerlos aquí en este espacio. Este es una experiencia En Estados significativa Unidos, un joven de la línea de salud mental. Realmente es un espacio para su crecimiento, ¿sí? A nivel personal, para tener autocuidado, ¿sí? Y sobre todo un momento de aprendizaje para, para nuestra vida, para el diario vivir, porque a veces naturalizamos todo y todo se vuelve moda y simplemente accedemos a la información y a lo que tenemos ahí a la mano porque se vuelve, digamos, herramientas útiles, pero no dimensionamos la importancia del autocuidado frente a lo que tenemos acceso, ¿sí? Por eso hoy titulamos esta experiencia significativa Cerebros Digitales, innovando en el bienestar mental con inteligencia artificial. Esta experiencia significativa la voy a brindar con la psicóloga en formación, Lady Pérez, quien es pasante de la línea de salud mental. ¿Sí? Es una experiencia realmente interesante. Le coloqué ese título, le colocamos ese título, pero ese título genera como mucha controversia. Y lo veíamos ahorita en el chat. Unos decían, estamos hablando de inteligencia artificial, otros decían, no, de pronto es como la manera en que utilizamos las herramientas y demás. Pues quiero decirles que vamos a hablar de las apps utilizadas para el autocuidado de la salud mental. ¿Sí? Pero en realidad hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Digamos que las apps no reemplazan un profesional en la salud mental, porque finalmente eso es un sistema, ¿sí? Que cada vez está como en más furor y rigor, ¿sí? Pero realmente es parte de un sistema de información que busca analizar tareas complejas, ¿sí? Y quiere similar la mente humana. Realmente esos son los cerebros digitales, ¿sí? Eso es inteligencia artificial. Inteligencia artificial que quiere similar la mente humana. Tiene unas características específicas esa inteligencia artificial o esos cerebros digitales y es el procesamiento y el análisis de datos en tiempo real, el aprendizaje y la adaptación, ¿sí? La automatización de tareas complejas, la simulación a la inteligencia humana. Y con eso realmente hay que tener mucho cuidado porque es simulado a la inteligencia humana, más no es un ente humano, ¿sí? Eso lo digo por muchas cosas frente al tema de la salud mental, porque genera a veces tanta empatía, ya la inteligencia artificial la han manipulado y siento a veces que se puede salir de control en ciertos escenarios, que por eso la importancia del autocuidado, ¿sí? Hay aplicaciones en inteligencia artificial ya en cuanto a medicina, en atención al cliente, en la industria y la manufactura, en el tema de finanzas, ¿sí? Y hoy la queremos traer en el tema, obviamente, de salud mental, que es lo que nos compete a nosotros. Entonces, quisiera que me regalaran el video un momento y hiciéramos un pequeño análisis de la siguiente, del siguiente TikTok, porque realmente es interesante. En Estados Unidos, un joven de 14 años se quitó la vida después de enamorarse de un personaje creado con inteligencia artificial. Sus padres comenzaron a notar que se la pasaba encerrado en su habitación hablando supuestamente con Dani, como la hacía llamar. Comenzaron los problemas, en el colegio le iba súper mal hasta que sus padres decidieron llevarlo al médico. Y fue ahí donde le detectaron el síndrome de Asperger, ansiedad y otros trastornos. El niño le decía a esta inteligencia artificial que se odiaba y que se sentía vacío. Incluso su mamá encontró en su diario una nota que decía que le encantaba encerrarse en su habitación, porque de alguna forma se iba de esta realidad, que le gustaba hablar con Dani y que se sentía enamorado de ella. Días antes de quitarse la vida, este joven le contó a la inteligencia artificial los planes que tenía. Su madre denunció a Character AI por promover interacciones adictivas y porque según ella, ellos sabían que esto podría poner en riesgo a los menores. La compañía dijo que iban a añadir nuevas funciones de seguridad para detectar algunas cosas que están fuera de la norma. ¿Eso es suficiente? La inteligencia artificial se salió de control. Bueno, quisiera que alguien me regalara su percepción frente al video.
frente al tema de inteligencia artificial y lo que puede ocurrir. Profe, buenos días, tardes, perdón. Tardes, buenas tardes, Oscar. Bueno, ¿yo qué pienso de esto? Pienso que cada vez la inteligencia artificial está más en nuestras vidas. Es un error para mí ir en contra de ello, porque Mm, igualmente, pues, es un avance tecnológico, científico, y no podemos hacer nada contra este crecimiento que hay. Lo que sí podemos hacer es, pienso que la psicología cada vez es más fuerte respecto a la inteligencia artificial, porque es lo que nos va a mantener humanos con tanta tecnología. Pienso también que es inevitable, por ejemplo, que empresas como Tesla, que el dueño es Elon Musk, implante los chips cerebrales. También pienso que es inevitable. En algún momento va a pasar, en algún momento vamos a ser ciberhumanos. Entonces, lo que tú dices, profe, hay que tener unas bases emocionales muy fuertes y la psicología es el momento para que los que somos profesionales y vamos a ser profesionales del área nos encarguemos mucho en este campo laboral, que creo que hay mucho campo laboral en la inteligencia artificial enfocada en la psicología. No sé si ustedes ya probaron la nueva función que tiene ChatGPT, que es hablar con la inteligencia artificial, pero si ustedes hablan, le preguntan cualquier cosa y si tú le dices, profe, María, Oscar, y tú te vas a llamar José. Entonces quiero que intervengas en una charla nosotros tres y ya lo intentamos con unos compañeros y créeme que te da ideas, te da planteamientos, te habla con acentos. Si tú le dices, hable con acento rolo, te habla con acento rolo. O sea, cada vez es más y más y más avanzada. Entonces, pues nada, pienso que hay que... Y ya respecto al video pues pienso que lo que te estaba diciendo desde el principio, hay que tener unas bases emocionales muy fuertes, tener un círculo y una red de apoyo que lo guíe a uno, porque ahorita la inteligencia artificial lo que hace es de pronto facilitarnos la vida, entre comillas, pero nos está aislando cada vez más. muchas gracias, Oscar, por tu intervención. Angie y Jesús. Hola, buenas tardes a todos. Profe, sí pienso que es una herramienta muy poderosa, muy importante, pero también se puede usar para bien o para mal. Entonces es ahí esa responsabilidad y esa ética que debemos tener, en especial, por ejemplo, con los menores de edad, porque siempre debemos estar atentos al uso de todas estas plataformas, al uso del Internet en general, y pues como adultos también tener esa responsabilidad. Gracias, Angie. Gracias. Jesús. Gracias, profe. Buenas tardes y compañeros. Bueno, yo pienso que como todas las innovaciones, lo primero que trae son desafíos y temores, ¿cierto? O sea, es inevitable uno ante cualquier cosa tan novedosa como la inteligencia artificial, no plantearse temores y no plantearse desafíos. Nosotros pienso que desde la psicología estamos llamados precisamente a responder a muchos de esos desafíos. En cuanto a lo que decía el compañero ahora y en cuanto a la temática de nuestro encuentro, en cuanto a que el bienestar mental tiene que garantizarse con inteligencia artificial o sin ella. Entonces, es el no dejar que el ser humano se vea desplazado o se sienta desplazado, sino pues abrir, pienso yo, abrir los espacios para la inteligencia artificial en donde compete que ella esté, ¿cierto? Entonces es como establecer los límites para el uso de la inteligencia artificial, porque pues yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me haga un trabajo de grado y lo hace, pero pues va mucho más allá, decía la compañera Angie, va mucho más allá porque es un carácter ético el que hay que ponerle a la inteligencia artificial y eso nos corresponde a cada uno porque quienes la crean muchas veces no la tienen en cuenta. Ok, muchas gracias, Jesús. Sí, acá juega un papel importante el tema de la ética, mm, de la moral, siento yo, del deber ser, ¿sí? Eso es importante. Otra cosa importante y fundamental es comprender que realmente las apps son una herramienta tecnológica, son una mediación, ¿sí? Esos son una mediación, no reemplaza al ser humano. Entonces que tengamos claro eso, es una mediación, es una herramienta que como dice Oscar es desafiante, es una realidad, es algo que está como avance científico, sí, y tecnológico y cada vez
coge más fuerza, todo el tema del metaverso y demás. Entonces, ahora se trata de aprender a, a convivir y a utilizarla de la mejor manera, ¿cierto? Quiero darle paso a mi estudiante psicóloga en formación, Lady Pérez, quien está haciendo la pasantía en la línea de salud mental y con quien elaboramos esta experiencia significativa. Adelante, Lady. Bueno, buenas tardes compañeros. Como ya saben, pues mi nombre es Lady. Entonces, en esta presentación, pues vamos a explorar un poco sobre cómo la tecnología avanzada, pues está transformando nuestra salud mental y bienestar. Y cómo los llamados cerebros digitales, pues nos acompañan en el día a día. Bueno, entonces vamos a comenzar. En Estados Unidos. Ok, ahora entonces, para comenzar vamos a hablar un poco sobre lo que significa cerebros digitales. Entonces, los cerebros digitales son esos sistemas avanzados de inteligencia artificial, IA, que actúan como esa extensión en nuestra mente. Entonces, lo que pasa es que ellos nos ayudan a comprender y a gestionar y asimismo optimizar nuestras experiencias en bienestar mental. Entonces, esto no se trata de robots físicos, sino de software que están diseñados para procesar, analizar grandes volúmenes de datos y asimismo, entonces, ofrecen pues como esa visión a nuestro estado emocional y mental. Ahora, vamos a imaginarnos que tenemos un asistente personal, ¿sí? Este asistente monitorea nuestros patrones de comportamiento, las respuestas emocionales que tenemos y los hábitos cotidianos. Entonces, así, ella va a identificar cuáles son esas posibles tendencias que pueden afectar nuestro bienestar. Entonces, un cerebro digital puede almacenar y analizar todos esos datos que nosotros le damos sobre nuestras emociones y las experiencias. Entonces esto le permite a la IA anticipar cuáles son esas necesidades que tenemos. Asimismo va a sugerir soluciones, herramientas y unas recomendaciones personalizadas dependiendo pues de cada usuario a través de la tecnología como procesamiento de lenguaje, el aprendizaje automático, el análisis del Big Data. Entonces, estos sistemas lo que hacen es que interpretan esas interacciones y reacciones para sí mismo ofrecernos pues estas estrategias que van a favorecer nuestra salud mental. Ahora, para que el cerebro digital funcione, lo que pasa es que necesita pues como una base sólida. Entonces, él va a recopilar toda esa información y esta base la vamos a conocer como plataformas digitales. Entonces, en estas plataformas digitales es la infraestructura del cerebro digital, al igual que el cerebro humano, ¿sí? Él procesa toda esta información en plataformas digitales que integran múltiples datos. Entonces, esto gestiona, analiza y almacena toda esa información. Entonces, digamos que nosotros tenemos una aplicación en el teléfono, la cual esta aplicación nos va a ayudar a nuestro bienestar emocional. Entonces, hay apps como Cal y como eSpeak que lo que hacen estas plataformas digitales son que nosotros vamos a interactuar con ellas por medio del cerebro digital. Entonces, nosotros hacemos preguntas y nosotros vamos a recibir un consejo de parte de ella o una recomendación. Entonces, digamos que si tenemos el app en el teléfono y la app nos pregunta cómo nos sentimos cada día, entonces así mismo nosotros vamos a responder y el cerebro digital lo va a analizar y así mismo nos va a recomendar. Ahora, el cerebro digital necesita pensar, ¿cierto? Entonces él necesita encontrar esas conexiones en los datos. Lo que hace aquí es que entra en juego lo que son los algoritmos y la inteligencia artificial. Entonces, lo que hace es que es el algoritmo y la inteligencia artificial, la herramienta como tal, son ese núcleo del funcionamiento del cerebro digital, al igual que lo son las neuronas en nuestro cerebro. Entonces, el algoritmo procesa esta información y encuentra esas conexiones, pues que a la final él lo va a aprender y así mismo
va a mejorar su precisión dando las respuestas. Entonces podemos pensar que los algoritmos y las herramientas de inteligencia artificial son el razonamiento. Entonces, lo que hace es que se encargan pues de analizar todos estos datos que se recopilan y encontrar esos patrones en nuestra información. Asimismo, es como si funcionara como una mente lógica, ¿sí? Que va a interpretar cuáles son esas necesidades que nosotros estamos presentando. Entonces, imagina que esos algoritmos son como la receta principal que sigue nuestro cerebro. Entonces, él procesa los datos y asimismo nos responde. Entonces, digamos, si todos los días nosotros vamos a registrar que nos sentimos cansados o que estamos estresados, lo que hace es que el algoritmo va a interpretar esta tendencia y asimismo va a notar ese mismo patrón que es de manera consistente. Entonces, el cerebro digital o la app que tengamos va a sugerirte que realicemos una actividad para relajarnos, que podemos hacer una breve meditación, una pausa activa o nos va a ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo, ¿sí? Ahora, una vez que el cerebro digital ya ha recopilado toda esta información, lo que hace es que él la va a interpretar para detectar esos patrones y las posibles señales que nosotros le estemos dando. Entonces, aquí es donde entra en juego los análisis de datos. Entonces, estos análisis de datos se procesan a través del cerebro digital. Él los organiza y extrae esas conclusiones de toda la información que nosotros pues ya le hayamos dado y él la ha recopilado. Entonces, en el análisis lo que hace es que permite que el cerebro haga las recomendaciones y personalice a sí mismo las respuestas específicas, ¿cierto? Entonces, él al mejorar esta tendencia, él va a mirar y observar si estas tendencias de comportamiento o los estados de ánimo se son continuos o si él mismo se puede anticipar a esas necesidades y a sugerir cuáles herramientas o actividades podemos hacer para mejorarlas. Entonces, digamos que el cerebro digital nota que esos estados, digamos que el cerebro digital nota que nuestros estados de ánimo son más bajos cuando hay un día lluvioso, ¿sí? O que solemos sentirnos mejor cuando hacemos actividad física o cuando caminamos. Entonces, lo que hace es que él nos va a recomendar dar un paseo diario o realizar actividades que contrarreste, digamos, el malestar o el impacto que genera, por decirlo así, el clima en ese momento. Entonces, en pocas palabras, lo que son plataformas digitales es que son el medio donde el cerebro digita e interactúa con nosotros, ¿sí? Ya sea a través de una app o de un sitio web. Entonces, facilita el acceso a la comunicación. El algoritmo de procesamiento actúa como el razonamiento del cerebro digital. Entonces, él analiza los datos, identifica patrones y asimismo crea las respuestas adecuadas a sus necesidades. Y los análisis de datos son el proceso con el cual el cerebro digital organiza y da sentido a esta información que recopila de nosotros, permitiéndole asimismo darnos pues unas recomendaciones que podemos utilizar. Ahora, ahora que entendemos un poco sobre cómo los cerebros digitales funcionan y cómo esta extensión en nuestra mente surge una pregunta. ¿Cómo logra la inteligencia artificial mejorar la salud mental a través de esta tecnología? Bueno, la inteligencia artificial en los cerebros digitales está utilizando técnicas avanzadas, ¿sí? Como el procesamiento del lenguaje natural, el análisis predictivo para interpretar esos patrones de comportamiento en tiempo real. Lo que hace es que esto le va a permitir a él no solo recopilar información, sino que también va a trabajar activamente para darnos estrategias prácticas de autocuidado, ejercicios de respiración, actividades relajantes o simplemente que nos ayuda a gestionar las emociones. Y asimismo, esto se adapta dependiendo del usuario, ¿sí? Entonces, hay un proceso clave que incluye la recopilación de datos y análisis de patrones. Entonces, lo que hace la IA es que ella necesita una cantidad de datos para poder entender cuál es nuestro estado mental. Entonces, estos datos se pueden recopilar
de diferentes formas. Lo que hace es que incluye cuestionarios de autoevaluación, como aplicaciones como Weibo y como Youper, lo que hacen es que solicitan al usuario pues registrar de manera continua su estado de ánimo, cuáles son los niveles del estrés, cuáles son sus patrones de sueño. A través de esas preguntas diarias, esto le va a permitir a la IA pues identificar esas mismas tendencias emocionales y ella va a hacer un seguimiento a largo tiempo, un seguimiento pasivo. Lo que hace es que con sin una interacción directa como tal, la aplicación va a monitorear automáticamente esos factores de, digamos, en cuánto tiempo pasa la persona en redes sociales, si hace actividad física, si duerme bien, cuáles son esos patrones de sueño que tienen. Entonces, esos datos van a reflejar los niveles de actividad y las posibles señales de fatiga o estrés. Entonces, así va a proporcionar una visión continua y discreta del bienestar del usuario. Entonces, la aplicación también tiene algunas, analizan los cambios de la voz o el lenguaje escrito. Entonces, digamos que si la persona utiliza constantemente palabras negativas o el tono de voz es cambiante, entonces estos detalles van a permitir que ella detecte posibles signos de ansiedad, depresión, que el usuario pues no va a expresar directamente. Ahora, luego de que la IA ya haya analizado todo esto, entonces, ella va a analizar estos patrones y hacer predicciones sobre la salud mental. Entonces, ella va a identificar patrones como la IA va a comparar los datos del usuario como un vasto conjunto de información donde, digamos, ya hayan personas con las mismas experiencias de ansiedad o depresión. Entonces, asimismo va a identificar cuáles tendencias pueden estar más vinculadas a estos problemas emocionales. También hace una detección temprana de problemas. La IA puede notar cambios sutiles que sugieren un deterioro en el estado emocional. Entonces, ella va a actuar, puede actuar antes de que el problema sea grave. Entonces, esto va a permitir que la intervención pues sea antes que el problema se vuelva crítico, ¿sí? Así va a ayudar a prevenir posibles crisis. Entonces, también hace intervenciones personalizadas. Entonces, una vez ya que la IA tenga todos estos datos, va a ofrecer esas intervenciones. Entonces, va a hacer recomendaciones de mindfulness basadas en el nivel del estrés, ansiedad. La IA puede recomendar técnicas de respiración, meditación guiada, ejercicios de relajación para así mismo ayudar a la atención. Se aplica la terapia cognitivo-conductual digital. Lo que hace es que tiene módulos específicos que ayudan a reestructurar esos pensamientos negativos. Entonces, va a promover una mentalidad más positiva y resiliente en el usuario. Hace recordatorios de autocuidado. Entonces, va a alertar eh, al usuario a tomar descansos, a hacer ejercicio o a recordar las prácticas que ella recomendó de autocuidado. Entonces, estas notificaciones se van a ajustar pues claramente en función de respuesta a los patrones que se hayan detectado. Hacen también un tratamiento holístico. ¿Qué es esto? O sea, que las recomendaciones son personalizadas en varios niveles, ya sea biológico, social, psicológico y espiritual, que va a proporcionar un enfoque integral. Entonces, va a apoyar a que el bienestar total del usuario esté adaptado a su contexto personal. Entonces, de esta manera, la guía se convierte en un poderoso recurso que es accesible y brinda apoyo emocional, personalizado al tiempo, ¿sí? Entonces, va a comprender cuál es ese estado emocional, va a ofrecer estrategias de autocuidado ajustadas a las necesidades. Entonces, aunque esto sea tan bueno, ¿cierto? El sistema tiene ha avanzado de manera fuerte y nos ayuda a mantener un equilibrio. Sin embargo, estas herramientas, pues, digamos que tienen enormes ventajas en el ámbito de la salud mental, pero también presentan ciertos desafíos, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar un poco cuáles pueden ser esas ventajas y los desafíos que se presentan en estas aplicaciones de inteligencia. Entonces tenemos que en las ventajas de la inteligencia artificial tenemos la disponibilidad de 24/7. Entonces
A diferencia de los métodos pues tradicionales, lo que hace la inteligencia artificial es que tiene un apoyo emocional constante, ¿sí? Y accesible a cualquier momento del día. Esto es especialmente pues importante para aquellas personas que, digamos, atraviesan momentos críticos o sienten la necesidad de un apoyo constante fuera de un horario de consulta. Entonces, digamos que hay aplicaciones de salud mental como chatbots de IA, como Weibo, que están siempre disponibles para guiar al usuario en ejercicios o brindar apoyo en situaciones de ansiedad. Entonces, hace personalizaciones en tiempo real. La IA se adapta a las necesidades dependiente pues del usuario, entonces ofrece recomendaciones basadas en el estado emocional de la persona y los comportamientos que tenga. Entonces, si la IA detecta que estás experimentando altos niveles de estrés, digamos, él va a recomendarte, pues, a relajarte, técnicas para mejorar siempre, claro, tu estado de ánimo y un apoyo preventivo. Es esto, entonces, además de intervenir, es capaz de anticipar esos problemas potenciales que puedan surgir al identificar pues estos patrones. Entonces va a permitir que el usuario tome las medidas preventivas para mantener un bienestar. Entonces digamos que si la app detecta que hay una disminución en los niveles de actividad física o reducción en las interacciones sociales, en la comunicación, entonces va a sugerirte que tome pues como unas pequeñas acciones para mejorar en ese ámbito. Ahora, los desafíos, la privacidad y la protección de datos. Bueno, el uso de la IA pues requiere una recolección amplia de información sensible. Lo que hace es que plantea posibles riesgos sobre la privacidad del usuario. Entonces, la gran cantidad de datos que se recopilan como patrones de comportamiento, estados de ánimo, pues esto puede ser vulnerado si no se gestiona adecuadamente. Entonces, puede tener un riesgo de acceso a personas no autorizadas. Entonces, la seguridad de los datos, pues es fundamental, ¿cierto? Ya que cualquier brecha, pues esto podría, pues, poner en riesgo la seguridad de la persona. Entonces, digamos que la IA debe proteger contra estos accesos no autorizados y garantizar que esa información pues es confidencial, pero pues eso no es muy seguro aún. La fiabilidad y el proceso en el diagnóstico, ¿sí? Este es otro desafío, ya que la IA puede ser muy eficaz al momento de detectar patrones, sí, pero en cuanto a los diagnósticos de salud mental, pues va a requerir un alto nivel de precisión para evitar errores. Entonces, digamos que una recomendación o un diagnóstico eh, puede llevar a intervenciones inadecuadas, afectando negativamente el bienestar del usuario. Entonces, la IA debe estar supervisada por profesionales de salud o pues de cualquier tipo, dependiendo de la vía que se utilice. Ahora, a pesar de todos estos desafíos, la inteligencia artificial en el ámbito de la salud mental, pues digamos que tiene las ventajas de esta tecnología que ha llevado al desarrollo de numerosas aplicaciones que en este momento pues están transformando ese apoyo emocional y psicológico. Entonces lo que hacen estas app es que aprovechan esa capacidad de IA para analizar, predecir y personalizar el apoyo según las necesidades de cada usuario. Entonces, a continuación, vamos a explorar algunas de las aplicaciones más utilizadas en el ámbito pues, del apoyo emocional. Estas ofrecen recomendaciones de bienestar, acompañar al usuario en su proceso de autoconocimiento, manejo de la salud. Si bien la mayoría de estas aplicaciones están disponibles en inglés, pero hay una opción muy popular en español que se llama Yani, ¿sí? Esta aplicación pues va a facilitar que personas hispanohablantes pues tengamos como la oportunidad de poderla utilizar. Entonces vamos a hablar un poco sobre estas aplicaciones. Entonces tenemos la categoría de meditación y bienestar. Aquí hay aplicaciones como ESP, esta aplicación tiene un enfoque de meditación y mindfulness. Es una aplicación bien popular
para la meditación guiada. Entonces, ella va a ayudar a la atención plena, a reducir ansiedad, ofrece sesiones diarias y programas personalizados de meditación y sueño. Entonces, tiene programas para mejorar el sueño, técnicas de respiración, meditaciones. La otra app es Calm, que tiene un enfoque de relajación, mindfulness y mejora del sueño. Entonces, digamos que tiene sesiones de meditación diaria, tienes historias para dormir, música relajante, programas de reducción de ansiedad y el manejo del sueño. VitalMe tenemos que tiene un enfoque integral, entonces este ofrece rutinas personalizadas de ejercicio, consejos de nutrición, meditación para reducir el estrés, mejorar la salud en general. Entonces, digamos que tiene planes para hacer ejercicio, meditaciones guiadas, tiene planes de alimentación saludable y herramientas para pues continuar como el seguimiento del proceso. Ahora tenemos la siguiente que es la terapia cognitiva conductual y el apoyo emocional. Aquí tenemos aplicaciones como Weeboot, que ya la he mencionado anteriormente, apoya como, tiene un apoyo emocional y terapia asistida. Entonces tiene un asistente virtual basado en inteligencia artificial que utiliza técnicas cognitivo-conductual. Entonces lo que hace es que ayuda al usuario a identificar cuáles son esos patrones negativos o pensamientos negativos y va a fomentar un bienestar mental. Entonces hace interacciones para el manejo de la ansiedad y la depresión, asesoramiento en tiempo real y ejercicios para el bienestar mental. La aplicación Jupyter tiene una terapia conversacional, tiene un asistente de IA que guía al usuario mediante ejercicios de bienestar emocional, también basado en la terapia cognitivo-conductual para reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y hacer reflexiones guiadas y personalizadas. Y la última es Yana, que está en español, tiene un apoyo emocional y de autoayuda. Entonces, digamos que esta app ayuda al apoyo emocional porque utiliza una interfaz conversacional, entonces guía a los usuarios en temas de ansiedad, tristeza, bienestar mental, autocuidado. Entonces, hace consejería, ejercicios de reflexión y autoayuda, interacciones guiadas de tu estado de ánimo, tiene técnicas como diario de apoyo, como técnicas de sentir ahorita nuestro cuerpo y lo que estás haciendo en el día a día. Entonces, estas aplicaciones pues son solo el comienzo de cómo la inteligencia artificial está ayudando a mejorar la salud mental a medida pues que avanzan las investigaciones y la tecnología. Entonces, asimismo, emergen unas nuevas tendencias que prometen revolucionar asimismo aún más este campo, ¿sí? Llevándolas a experiencias de apoyo emocionales más precisas y personalizadas y accesibles. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito sobre esas, que son esas tendencias emergentes, ¿sí? Que están marcando el futuro de la IA en la salud mental. Y el potencial de estas tecnologías, pues son bien importantes al momento de promover el bienestar y la mejora de calidad de todos los usuarios. Entonces, la IA generativa lo que hace es que es una tecnología capaz de crear un contenido único como ejercicios de mindfulness, frases motivacionales y guías de terapia. ¿Sí? Esto adaptado siempre al estado emocional de cada persona. La interacción con estos chatbots lo que hace es que permite una comunicación más empática y más cercana, lo que ayuda a quienes buscan ese apoyo emocional entre sesiones de terapia. Tenemos la realidad virtual, que esta permite que los usuarios enfrenten situaciones que les generan ansiedad, estrés o temor en un ambiente controlado y seguro. Entonces aquí esta realidad virtual es muy útil para tratar fobias, para tratar la ansiedad social o el estrés postraumático. Lo que hace es que hay herramientas como Sius, lo que hace es que utilizan esta realidad virtual para ayudar a los usuarios a practicar esa exposición gradual, poco a poco,
a situaciones difíciles que le generan cierto temor al usuario. Y el biofeedback lo que hace es que es una tecnología que monitorea en tiempo real las respuestas físicas que los usuarios ya dan frente al estrés, como el ritmo cardíaco, la respiración, lo que hace es que ayuda a regular estas emociones, ¿sí? Hay un dispositivo como MUS que está brindando pues esa información más detallada sobre la meditación y sobre cómo las personas pueden controlar la ansiedad con ayuda de todas estas tendencias emergentes. Ahora, asimismo, la inteligencia eh, en salud mental ha ayudado mucho en la revolución de la IA en la salud mental. Lo que hace es que todas estas herramientas tienen un enorme potencial para transformar el cuidado, ¿cierto? Pero entonces, ahorita vamos a hablar sobre cómo la inteligencia artificial está revolucionando la parte clínica, mejorando así la precisión de cada terapia. Entonces, lo que hace la revolución de la inteligencia artificial en la práctica clínica es mantener unos estándares altos de calidad en terapia. Entonces, para asegurar que la terapia sea eficaz, es fundamental que podamos comprender y se pueda responder a sí mismo a ese lenguaje y a esas emociones que están sintiendo los pacientes. Entonces, la tecnología de IA lo que hace es que puede analizar en tiempo real cuáles son las palabras y las expresiones que está utilizando cada persona. Entonces, asimismo, va a brindar esta información al profesional y esto le va a permitir a él que adapte este enfoque de manera más personalizada y que pueda captar cuáles son esas señales importantes que el profesional debe tener para que el tratamiento sea preciso y efectivo. Ahora en el número 2 tenemos refinar el diagnóstico y asignar a sí mismo un profesional adecuado. Entonces, con el diagnóstico temprano que se tiene y la elección de un buen profesional adecuado, eso es de gran fundamento para un tratamiento exitoso. Entonces, lo que hace es que la IA analiza cuáles son esos patrones de comportamiento, cuáles son esos síntomas y asimismo va a facilitar una detención más rápida y precisa del problema mental. Entonces, con esta información es posible asignar pues un profesional adecuado para diseñar esa estrategia terapéutica a cada caso, lo que va a incrementar pues la efectividad en la intervención y supervisar el progreso del paciente. Entonces, el seguimiento continuo del paciente es esencial. Entonces, lo que hace es que a largo plazo, la IA va a permitir hacer un monitoreo de manera consistente sobre el progreso que ha tenido el tratamiento y asimismo va a poder identificar si el paciente está avanzando o no, o si el paciente necesita ajustes en este enfoque. Entonces, así el sistema de alerta pues va a prevenir al terapeuta cuando sea necesario, cuando el profesional deba hacer cambios para sí mismo, pues que puedan garantizar ese tratamiento pues adaptado a las necesidades pues de cada persona. Y por último tenemos la justificación de la terapia frente a la medicación. Entonces, el uso de terapias no farmacológicas está en auge, ¿sí? Entonces, lo que hace estas herramientas es que van a contribuir a respaldar esta tendencia, ¿sí? Mediante un análisis detallado de cada caso, la IA puede ajustar, por decirlo así, el uso de la terapia cognitivo-conductual antes de considerar el medicamento. Siempre claro está que sea posible. Esto va a permitir que el enfoque pues, sea más natural, menos invasivo, siempre priorizando el bienestar del paciente y pues asimismo tratar de reducir la dependencia que se tiene a las soluciones farmacológicas. ¿Sí? Entonces, a medida que la inteligencia artificial se integra, cada día más en el apoyo pues, de la salud mental, surgen unas preguntas, ¿sí? Que son bastante importantes sobre su impacto ético y cómo los aspectos pues, de la privacidad, la conexión humana, la precisión son fundamentales para garantizar que estas herramientas sean pues, confiables y respetuosas
al momento pues de las necesidades de cada paciente. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.